Nosotros el fin de semana pasado estábamos celebrando que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y después que resucitó, ¿qué pasó? Dice la palabra que Él se apareció, ¿verdad? Durante estos 40 días a los discípulos y les dio instrucciones, ¿sí? Instrucciones finales, ¿verdad? De lo que iba a venir. Y lo primero que Jesús le dice a los discípulos es que esperen la promesa del Padre. Versículo 4 del texto de Hechos 1, lo voy a leer de nuevo, dice: una vez mientras comía con ellos, ¿qué significa? Que Jesús, en el cuerpo resucitado, se sentó a comer con sus discípulos. Una vez no, se sentó varias. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, ¿sí? Jesús había cumplido, ¿verdad? Jesús le había dicho a los discípulos: ¿sabes qué? Yo voy a morir al tercer día, voy a resucitar de una u otra manera. Jesús le estaba diciendo de estas cosas y Jesús les cumplió. Jesús estaba frente a los discípulos y Jesús ya resucitado. O sea, los discípulos tenían esa certeza de que las palabras de Jesús eran verdad. Pero ahora Jesús se iba nuevamente, ¿verdad? Y Jesús le dice a los discípulos: ¿sabes qué? No se vayan de Jerusalén, ¿verdad? No salgan de ustedes acá. No salgan de aquí, porque les tengo ¿qué dice ahí? Un regalo, ¿sí? Les tengo un regalo, les tengo una promesa, y no se vayan sin que ustedes hayan recibido ese regalo, sin que ustedes hayan recibido esa promesa. Y Jesús llama al Espíritu Santo la promesa del Padre, ¿sí? La promesa del Padre era el Espíritu Santo, ¿sí? Eso era lo maravilloso que nosotros íbamos a recibir, y Jesús ya se los había prometido antes, y de manera profética aparece esa venida del Espíritu Santo, esa llenura espectacular del Espíritu Santo que la iglesia iba a recibir en tiempos mesiánicos. Eso está profetizado en Isaías, en Ezequiel, en Joel. Jesús lo había anunciado en su ministerio público. Pero quiero decirles algo: ellos habían sido bautizados en agua, ellos sabían lo que significaba un bautismo en agua, pero eso de ser bautizado en el Espíritu Santo no tenía precedente alguno. Es decir, que ellos debían esperar, ¿verdad?, con expectativa este bautizo en el Espíritu Santo, pero ellos no sabían con exactitud de qué estaban hablando. ¿Me explico o no me explico? No sabían con exactitud, porque eso era algo que nunca había sucedido. Lo otro es que, ¿qué les dijo Jesús respecto a cuándo iban a recibir ese regalo? ¿Cuándo? No se sabía. No se sabía tampoco, ¿verdad? Es decir, ustedes quédense aquí. Yo les voy a dar algo que ustedes no saben qué es, y además no les voy a decir cuándo se los voy a dar, pero ustedes no salgan de aquí hasta que eso pase, ¿sí? Y a veces, ¿verdad?, nosotros nos cuesta entender los tiempos de espera de Dios, ¿verdad? Nos cuesta entender los propósitos de Dios. No los entendemos, ellos tampoco los entendieron, pero en esos procesos de Dios que no sabemos exactamente qué es lo que Dios va a hacer, pero que tenemos que esperar para ser fieles a Dios y no perder la cabeza, tenemos que esperar. Nosotros necesitamos desarrollar algo que es la confianza en Dios, ¿verdad? Recuerdan la confianza en Dios que podía tener esta mujer que derramó el perfume. Confiaba tanto en Dios que pudo entregar todo lo que tenía. Asimismo, ¿verdad?, estos discípulos tenían que confiar en Dios, tenían que confiar en Jesús, en sus palabras, para ellos quedarse en Jerusalén y esperar ese regalo que Jesús les estaba anunciando, ¿sí? Tenían que confiar en Dios, aprender a esperar en Dios. No es tan fácil, ¿verdad? ¿O sí? No es tan fácil. A nosotros nos gusta como meternos en ayuno y oración un día, que el Señor nos dé la palabra y la palabra se cumpla al día siguiente. ¿Cierto que sí? Se vea claro, todo se vea claro, pero las cosas de Dios no funcionan necesariamente así. Acá ni se veía claro, ni se sabía qué era, ni se sabía cuándo era. Pero ellos tenían que confiar en Dios, ¿verdad? Primera palabra que Jesús le dice a sus discípulos en esa conversación en medio de la comida con el Jesús ya resucitado: ustedes esperen aquí, ¿verdad?, hasta que reciban el regalo que el Padre tiene para ustedes. Así es. ¿Cuántos son pacientes? ¿Ah? Algunos al menos levanten la mano. Te felicito. ¿Cuántos son impacientes? Impacientes. ¿Ah? Estamos un poco mal con ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. El Señor quiere que seamos, ¿qué? Pacientes. Pacientes, ¿no? Nos cuesta a veces esperar, pero en la espera
Dios está trabajando también en nuestro carácter, en Así nuestro es, nuestra corazón, fe. nuestra fe. Nuestra dependencia de Dios. Y a veces uno ve que no sucede nada, pero está sucediendo, ¿no? O sea, está pasando algo que no vemos, pero está sucediendo algo en esa paciencia.